que nosotros desarrollemos dentro del proyecto la podamos colocar y poder tener los resultados. Decíamos que primero tenemos que hacer un estudio del mercado. A partir de la necesidad surge una idea y esa idea la podemos chequear a ver con estos parámetros a ver si es conveniente o no conveniente desarrollar un proyecto. El estudio del mercado era el estudio de la demanda y de la oferta. ¿Cuánta demanda hay de un determinado producto? Y de esa demanda total o demanda potencial, ¿cuál es la porción que nosotros vamos a trabajar de ese mercado? Porque no vamos a vender, si vendemos lapicera y fabricamos lapicera, no es que vamos a vender todas las lapiceras de Argentina, vamos a vender una pequeña porción porque hay muchos otros fabricantes. Los estudios técnicos para ver cuáles son la metodología y el proceso para desarrollar el bien o el servicio que ustedes para proyectar, y obviamente que ahí van a estar también involucrados los costos, cuando sale la maquinaria, la gente, los estudios legales. Si está dentro de la legalidad, seguramente tendremos que hacer una empresa, una sociedad anónima, una SRL, una SAS. Bueno, tiene sus costos, ¿sí? Tenemos que mirar cómo va a ser la organización de la empresa. Tendremos un gerente de producción, un gerente técnico, un gerente comercial, tendremos programadores o operarios. Bueno, esa organización la tenemos que pensar en función de lo que vamos a producir. No es lo mismo tener una organización para producir 100 unidades que 1.000.000 de unidades. Entonces tenemos que adecuar esa organización a esos parámetros, ¿sí? En el caso que corresponda, habrá que hacer un estudio de impacto ambiental y ver si hay que mitigar si tenemos impactos ambientales negativos, tenemos que ver si tiene costo, y el análisis económico, que es ver si conviene o no conviene en función de los ingresos, los egresos, y el financiero, que ahora está muy complicado porque como son las tasas nacionales e internacionales, pero está asociado a la necesidad de ver qué crédito podemos conseguir para concretar nuestro proyecto y si las tasas son adecuadas o no. Ese es el resumen, y ustedes tienen el libro de Córdoba Padilla ahí en el repositorio, y tienen una guía que tiene más o menos estos títulos. Eso era básicamente lo que... Entonces, yo lo que quiero, voy a hacer un problema acá, un problema que tiene, digamos, los contenidos que tiene un proyecto en términos generales. Es genérico y simplemente para que ustedes lo tomen como referencia. Y vamos a ir anotando acá los datos. Dice que se está evaluando la conveniencia de un proyecto al desarrollarse en un determinado año, dice, y que los estudios de mercado dicen que este producto o servicio que nosotros vamos a producir va a tener una tasa de crecimiento del 5%. Voy a ir poniendo acá los datos para que después nos acordemos. Una tasa de crecimiento del 5%. O sea que si este año produzco 100, el año que viene podré producir 105. Y que dice que la demanda inicial del mercado, ¿sí? La demanda inicial es 100.000 unidades. Y además dice que en el estudio del mercado el porcentaje de participación de la empresa que yo estoy pensando, ¿sí? El porcentaje de participación va a ser del 10%. ¿Sí? Son los datos. Significa que de los 100.000
yo solamente podré producir 10.000 porque es la participación que yo tengo del total del mercado. Y que el precio del producto que yo voy a producir son de 8.500 pesos. Todos estos datos ustedes los tienen que sacar en su estudio de la oferta y la demanda. Ver cuánto es la demanda insatisfecha, lo que hay que producir para satisfacer el mercado, cuál es la parte de esa demanda que yo voy a cubrir, ¿sí? Cuál va a ser la tasa de crecimiento, o sea, cómo se va a producir este año, el año que viene y sucesivamente, y cuál es el precio. Que el precio no es el costo más un beneficio, sino, como ya habíamos dicho, ¿sí?, es la unión entre la oferta y la demanda. Ese precio no es calculado, es elevado, ¿sí? Para poder hacer este proyecto, dice que tenemos que comprar 1 hectárea, que nos costará 10 millones de pesos. El terreno, 10 millones de pesos. Y, ¿qué más dice el problema? Y hay que construir una nave de 500 metros cuadrados y oficinas de 120. Una nave de 500 metros cuadrados y oficina de 120 metros cuadrados. Cuestiones que ustedes van a diseñar cuando ustedes digan, bueno, si yo tengo que producir el 10% de 100.000, bueno, tengo que tener un taller que pueda fabricar eso, tengo que tener las instalaciones y las oficinas que trabaje el personal para poder producir lo que yo estoy calculando que voy a necesitar producir. Y dice además que el precio de las oficinas de la nave son 50.000 por metro cuadrado. 50.000, de las oficinas son 40.000. La maquinaria industrial y sus accesorios representan una inversión de 5 millones. O sea, peso de la maquinaria, 5 millones. Lo voy anotando acá para que después, cuando hagamos la planilla, no tengamos que estar yendo y volviendo. Y además dice que tiene una vida útil esta maquinaria de 8 años, mientras que el equipamiento de oficina tiene una vida útil de 5 años. Esto tiene 8 años de vida útil y este 5 años. ¿Esas no son las construcciones, profe? ¿Ah? ¿Esas no son las construcciones? ¿Qué cosa? ¿No sería abajo en el precio de la maquinaria que dicen 8.5? Dura 8 años. Dice que el equipamiento de oficina cuesta 1.500.000 y dura 5 años. El equipamiento de oficina vale 1,5 millones. Permiso. Sí, dura 5 años. Adelante. Creo que no hay silla. Los estudios de mercado, estos que han definido la demanda y la porción de mercado, dicen que han salido 4 millones de pesos y se deberá constituir la sociedad anónima, ¿sí?, que va a costar 250.000 pesos. Se realizarán estudios de impacto ambiental por 190.000 pesos. Entonces, a ver, ¿qué me dicta?
hemos dicho... Costo variable 550. no, eso no. Esto, los estudios de mercado, 4,5 millones. ¿Sí? Constitución de la empresa, sea una sociedad anónima, una SRL, lo que sea, dice que salió 250.000 pesos. ¿Sí? Y los estudios de impacto ambiental, 190.000 pesos. ¿Sí? La maquinaria, ¿sí? Dice que tiene un costo variable en energía y lubricante, ¿sí? de 550 pesos de costo variable, 550 pesos por unidad. Y mientras que el costo unitario de material, costo variable es de máquina, es esto, y de material, 450 pesos por unidad. Y además dice, o sea, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer cuando hagan el proyecto, ver cuánto me cuesta el material, cuánto me cuesta en mano de obra, ¿sí? Y cuánto me cuesta en otros insumos, por ejemplo, combustible, energía, etcétera, etcétera. Y además dice que el costo de mantenimiento representa 70.000 pesos por trimestre. Peso de mantenimiento igual a 70.000 pesos por trimestre. También dice el de la mano de obra, profe, se lo salteó. Dice 480 por unidad, el costo de mano de obra. Sí, dice que el costo de mano de obra, pesos de mano de obra, son 480 pesos por unidad. Algo parecido van a tener que hacer ustedes en su proyecto. El costo de mantenimiento ya hemos dicho. Dice que el costo de la publicidad anualmente representa 2 millones de pesos y los alquileres 50.000 pesos. Entonces, precio de publicidad. De publicidad, 2 millones de pesos. Es un valor fijo. Y dice que además los alquileres, precio de los alquileres, que también es 50.000 pesos. Y que el costo de personal gerencial administrativo de toda la empresa vale por año 36 millones de pesos. Este es un ejemplo al azar, simplemente para que ustedes vean que dice que para poder iniciar las operaciones, la empresa necesita el equivalente a 6 meses de costo en capital de trabajo. Significa, yo arranco hoy mi empresa, no tengo nada de ingreso, por lo tanto necesito plata hasta que arranque y empiece a funcionar normalmente la empresa para pagar la energía, los materiales, la mano de obra, nuestros proveedores durante un tiempo hasta que los ingresos compensen los egresos y ya la empresa empiece a funcionar.
Esa plata inicial se llama costo de capital de trabajo y dice que es el equivalente a 6 meses de nuestra producción. Bueno, hasta ahí lo dejemos. Si después dice, al final, dice, el proyecto es posible recuperar la inversión en un 70%. Este se llama el valor de recuperación del capital, el 70%. Si yo he comprado maquinarias, equipos, capaz que lo puedo vender por chatarra, o lo puedo vender, son terrenos, lo vendo tal vez mejor todavía. Entonces, cuando termino mi proyecto, yo puedo vender mi valor residual y ahí digo que es el 70% de lo que me costó a mí inicialmente. El proyecto dice que tiene una vida de 10 años y tenemos inversiones que son parecidas a esta, que tienen una rentabilidad del 20%. Nosotros vamos a comparar este negocio que estamos dibujando acá con otro del 20%. ¿Sí? Y vamos a ir tratando de cargar en una planilla que yo hice, hay un montón de planillas, en internet ustedes van a encontrar mucho. Esta es una fácil que he armado yo, como para que ustedes vayan haciendo y yo le voy a ir poniendo los datos ahí, la vamos a completar hasta calcular el VAR y la TIR. Ya la tienen ustedes en el aula, pero hemos dicho que la demanda inicial del mercado, ¿sí?, era 80.000. 100.000, profe. 100.000, ¿sí? Era 100.000. ¿No? O sea que anualmente el mercado está demandando 100.000 de estas unidades y era una demanda insatisfecha. Decimos que la tasa de crecimiento es del 5% y que de esos 100.000 nuestro negocio va a completar solamente el 10%. ¿Sí? Son los valores que nosotros hemos estado calculando acá, que son básicamente, junto con el precio de venta, el estudio de la oferta y la demanda. El estudio de la oferta y la demanda incluye cuál es nuestra demanda general, cuál es nuestra demanda particular, cuál es la tasa de crecimiento de nuestro negocio en el tiempo y cuál es el precio unitario de venta de nuestro producto. El precio no se compone, como les decía recién, de nuestros costos más un beneficio, sino el precio de nuestra competencia o de productos o servicios similares. El costo fijo de recursos humanos eran los 36 millones de pesos de eso, los costos de publicidad eran los 2 millones. Esos 36 millones, cuando nosotros hagamos el análisis, tenemos que guiarnos de alguna escala. De escala salarial vigente. Si vos vas a estar en la construcción, tenés que entrar con medio colectivo de la construcción. Si vas a dedicarte a hacer un desarrollo informático, tendrás que entrar a las escalas del Colegio de Ingenieros de Sistemas de Tucumán, por ejemplo. ¿Sí? O de la Argentina. Y tener en cuenta las contribuciones. Tener en cuenta las contribuciones salariales, los aportes jubilatorios, todo. Inclusive el aguinaldo. Así que el costo mensual es por 13, no por 12. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá. El costo de los alquileres, que creo que decíamos que era 50.000 pesos. El costo de mantenimiento, que decían que era 70.000 por trimestre. ¿A dónde estaba? Por trimestre. O sea que lo tenemos que multiplicar por 4. ¿Sí? Para calcularlo anualmente. ¿Sí? 280.000. El costo variable de la maquinaria, en insumos, combustible, energía eléctrica, 550. El costo variable de los materiales era 450. Y el costo variable de la mano de obra, o sea, 480 pesos por cada uno de los productos. Había que comprar un terreno que era de 1 millón de pesos. Ahí, todo lo que está en el celeste más oscuro ahí al principio son los datos de la oferta y la demanda. Todo lo que está en este celeste un poquito más claro, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la parte operativa. Y al final, las inversiones. El precio del terreno es una inversión
y hay inversión porque es una cosa que se hace al principio. Las instalaciones industriales, que surgen de multiplicar los metros cuadrados por el costo del metro cuadrado, ¿sí? Tanto en naves como en oficinas. El precio de la maquinaria eran 5 millones de pesos. El precio del equipamiento de oficina era 1,5 millones de pesos. El estudio de mercado, 4,5 millones. Vamos, 4 millones. Y los estudios de impacto ambiental, 290.000. 190.000. Sí, eso no. Sí. Y la constitución de la empresa, sea cual fuera la empresa, 250.000 pesos. Entonces, también estaba disponible que el impuesto a las transacciones o el impuesto al cheque el 1%, el impuesto a las ganancias, acá lo tomaba el 30%, siempre va variando, ¿sí? Y después, los valores residuales, tanto de capital de trabajo como de activos fijos, la tasa de descuento, que es la tasa con la cual nosotros vamos a hacer la comparación con otro negocio. Entonces, ahí calculamos. En el año 1, ¿sí? Nosotros vamos a tener una demanda total que va a ser estos 100.000. Están acá. Esos 100.000, por eso la vinculo a esa celda del año 1 con el 100.000. Y el año 2 va a ser ese valor, fíjense acá está arriba la fórmula, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. ¿Sí? O sea que si nosotros después proyectamos para allá por 10 años, ¿sí? Ahí vamos a tener cómo ha ido creciendo todos los años la demanda. Pero como nosotros tenemos una demanda propia que es solamente el 10%, ¿sí? ¿Sí? El primer año de los 100.000 solamente nos vamos a quedar con 10.000, ¿sí? Y así sucesivamente todos los años. ¿Sí? Crece la demanda general, también crece nuestra demanda particular. ¿Sí? Y en función de eso calculamos nuestros ingresos. Nuestros ingresos van a ser el producto de la cantidad que nosotros vamos a producir por el precio unitario de cada uno de esos. ¿Sí? Entonces, como todo, esta fórmula, ¿ves? 76, que es la cantidad esta, 10.000 por el precio, que era 8.500. Proyectando todo para la derecha, vamos a tener año por año nuestros ingresos. Ese amarillo que es valor residual lo vamos a dejar para el final. ¿Sí? Y después vamos a calcular nuestros egresos. Nuestros costos fijos de recursos humanos, como son fijos, no dependen de la producción, siempre van a ser lo mismo durante todo el tiempo, que son los 36 millones de pesos, esos que están predeterminados. Como vamos a observar, todos los egresos son con signo negativo. ¿Sí? Como los ingresos han sido positivos, los ingresos son negativos. Los costos de publicidad también es un costo fijo, por eso están todos bajo el título de costo fijo. ¿Sí? Son los ¿cuánto era el alquiler? El costo de publicidad era 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces tendremos todos los años el mismo valor porque es fijo, no depende de la producción. ¿Sí? Después los costos de los alquileres, lo mismo, eran 50.000 pesos, ¿sí? Y no depende y el costo de mantenimiento eran los 70 por 4, los 280.000, todos los
todos los años lo mismo. En general, el costo de mantenimiento es un porcentaje del valor de la maquinaria o de la inversión, ¿sí? Sumando todo, la suma de todos los costos fijos, ahí vamos a tener el resultado de nuestros costos fijos durante los 10 años del proyecto. ¿Estamos? Sí. Ahora viene este que es un poquito más complicado, que son los costos variables, ¿sí? Los costos variables, por ejemplo, de la maquinaria, dice que la maquinaria me consume 550 pesos por cada unidad que produzco, ¿sí? Y esa es la celda, es la celda B11. Entonces acá lo que vamos a hacer es calcular el B11 por el 76, que es la cantidad que yo produzco año por año. ¿Sí? Entonces, como verán en la fórmula, ¿sí? Siempre pongo ahí entre signos pesos, o con el F4 en cada computadora, fijamos en una celda para después multiplicar por un número que va variando, como es la cantidad, para hacer más rápido y no tipear todas las veces. Lo mismo con el costo de materiales. El costo de materiales era 450 pesos, que era B12. Entonces, la celda B12 que me multiplica año por año mi producción. B12 por 76. Entonces, ahí vamos a ir calculando nuestra. Ven que a diferencia de los costos fijos, todos los años va creciendo, porque va creciendo la producción, ¿sí? Tanto en el costo variable del combustible, como lo mismo va a pasar con la mano de obra, ¿sí? El costo de la mano de obra, que me multiplica la cantidad, y el costo de mano de obra unitaria, que me multiplica la cantidad. Así tengo los costos variables. Y los costos variables totales son la suma de los costos variables individuales. Ya vamos a pasar a las amortizaciones y además hemos visto que el terreno valía 10 millones de pesos, las instalaciones industriales valían 25 millones de pesos, ¿sí? Las oficinas 4.800.000 y así sucesivamente eran las inversiones. Pero estas inversiones se van deteriorando con el paso del tiempo, ¿sí? Se dice que vamos a amortizar estas inversiones porque el Estado reconoce al inversor esta depreciación del valor y para calcular las amortizaciones. ¿Y cómo se calculan las amortizaciones? Las amortizaciones se calculan como el precio del bien que queremos amortizar dividido en la cantidad de años que dura ese bien. ¿Sí? O sea que si nosotros tenemos un auto que vale 10 millones, un camión que vale 10 millones de pesos, decimos que dura 10 años, se va amortizando, va perdiendo 1 millón de pesos por año, tanto que llegará al año 10, desde el punto de vista fiscal, no significa que no ande ni lo puede vender, ni lo puede vender bien, pero desde el punto de vista fiscal ya no vale nada. Entonces, siempre las amortizaciones son el precio, lo que vale un bien dividido en la vida útil, ¿sí? Entonces, la vida útil de las instalaciones era 8 años, ¿sí? Que es de valor C15, ¿sí? Y el precio era 25 millones de pesos. Si dividimos, ¿sí? Ese valor, bueno, vamos a tener año por año, y fíjense, no son todos los años, son solamente hasta el año 8.
¿sí? Eso es considerado, digamos, una pérdida, por eso es negativo. Lo mismo va a pasar con las oficinas, ¿sí? Con la maquinaria y el equipamiento de oficina, ¿sí? Hay algunas que van a durar 8 años y otras que van a durar 5 años, ¿sí? Entonces hay que calcular el total de las amortizaciones. El terreno no se calcula, algunos autores lo proponen de 100 años, pero como el terreno dura tanto y en realidad, en general, salvo que algunos compañeros de la otra comisión de ustedes que están haciendo un cementerio, realmente no creo que se cree que el valor si no va a decrecer el valor que nadie va a querer comprar. En general los precios aumentan, o sea, no se devalúan los terrenos, ¿sí? Entonces en general no se pone amortización de los terrenos. Entonces, yo lo pongo ahí en general porque puede ser que alguno haga algo que genere esa situación. Entonces ahí tenemos el cálculo de todas las amortizaciones, que es un intangible, que no es plata que sale del bolsillo del empresario o del emprendedor. Es una suposición que tiene un componente fiscal, porque ya vamos a ver que cuando calculemos el impuesto a las ganancias, nosotros lo ponemos esto como un costo. Pero en realidad no es un costo porque no sale del bolsillo la depreciación de las máquinas. Entonces ahí calculamos el resultado antes de impuestos, que va a ser el total de los ingresos, este número, ¿sí? Menos el total de los egresos. No lo he puesto acá el total de los egresos. Y los egresos son los costos fijos, más los costos variables, más las depreciaciones. Todos son valores negativos, ¿sí? Es el total de los egresos, o sea que los ingresos menos los egresos, ¿sí? Es el resultado antes de impuestos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Después vamos a calcular el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que es el resultado antes del impuesto por lo que vale el impuesto a las ganancias, que en este caso era el 30%. En Argentina últimamente ha ido cambiando, era el 35%, ha bajado al 28%, después se ha hecho el 30%, ahí estoy poniendo genéricamente el 30%. O sea que el Estado en tu negocio de entrada, después vamos a ver que es mucho más, pero de entrada es socio de ustedes del 30%. ¿Sí? Está multiplicado el resultado antes de impuestos por el impuesto a las ganancias. Y ahí calculamos el impuesto a las ganancias. También, como las amortizaciones eran una plata que no había salido del bolsillo, lo volvemos a poner con signo cambiado, si no nos da una distorsión. Simplemente hizo las amortizaciones que yo pague menos impuestos a las ganancias, porque me consideró como un costo, ¿sí? Pagar menos impuestos a las ganancias, ¿sí? Después voy a pagar ingresos brutos, que de acuerdo a la actividad del proyecto que ustedes hagan, van a entrar a la página de la Dirección de Rentas de la provincia de Tucumán. Y si ustedes hacen artículos de plástico y vidrio, bueno, ahí hay un rubro donde dice cuál es el porcentaje sobre las ventas que ustedes tienen que pagar al Estado provincial, ¿sí? Entonces, en este caso, es el B24, que acá estaba, que es el 3,5% por los ingresos, pues se llama impuesto a los ingresos brutos, es un porcentaje sobre los ingresos. Y lo mismo con el impuesto a las transacciones, que está calculado de forma simplificada, y así se lo pido yo. En realidad no es así, es un poquito más complicado, pero el 1% sobre nuestros ingresos. Entonces ahí tenemos nuestro resultado antes del impuesto, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y otros impuestos, ¿sí? Y ahí están las inversiones que están en el año cero, porque es antes que empiece nuestro negocio, ¿sí? ¿No? Por eso están en el año cero. Lo único que está en el año cero son nuestras inversiones.
son las inversiones preliminares, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a calcular sumando el resultado antes de impuestos, ¿sí? Le sumamos los otros impuestos junto con las inversiones y vamos a tener nuestro flujo de fondos. Todo el esfuerzo de su proyecto va a ser trabajar para calcular esta tirita. Siempre, como yo les dije en la clase, siempre el primer año es un número negativo, porque están las inversiones, y después de a poco se va recuperando. ¿Sí? Y ahí está el total acumulado. Vemos ahí en el total acumulado, vamos a ver cuándo cambia de signo el proyecto y cuál es el año que recuperamos nuestra inversión. En este caso, 57, 35, 10, acá, recién en el primero, segundo, en el cuarto año, cambia de negativo a positivo nuestro negocio. Bueno, y a partir de ahí calculamos los dos indicadores. Una es el valor actual neto. Yo lo voy a apoyar para que ustedes vean cómo lo calculo. Se calcula como el valor, el primer valor, el valor actual neto, y una cosa que preguntamos en el examen, es cómo traemos valores futuros. Nosotros tenemos una serie que tiene una actual y todos los demás son futuros, al año cero a través de una tasa de descuento o tasa de comparación. Como estamos en el año cero, el primer valor es simplemente ese valor. Y le sumamos una función que tiene el Excel, que se llama BNA, ¿sí? Donde vamos a poner la tasa con la cual vamos a traer los valores futuros, en este caso es el 20%, y además vamos a y vamos a agregarle a esa tirita, la tira de nuestros resultados del año 1, en este caso hasta el año 10. Cerramos paréntesis y ahí falta el paréntesis del final. Nos da que nuestro BAN es de 41 millones. Decíamos, cuando nuestro valor actual neto es mayor que cero, decimos que nuestro negocio es conveniente, ¿sí? Y como nuestra tasa de retorno, que también la aplicamos, ¿sí? En este caso, la fórmula del Excel que se llama TIR, ¿sí? Y en toda entre paréntesis toda la serie, del año 0 en adelante, esta es mayor a mi tasa de comparación, que era el 20%, decimos que es un muy buen negocio. ¿Está? Entonces, ustedes van a tener que hacer un esfuerzo de calcular todo esto parecido, no siempre es todo igual, estos datos para cargar en el Excel, y al final ustedes van a decir si es conveniente o no es conveniente, de acuerdo a lo que les den los resultados de estos indicadores económicos que son el BAN y la TIR. Esta planillita está puesta en el aula virtual, ustedes la pueden revisar y cualquier cosa me consultan, pero la idea es como para que ustedes vayan armando en la cabeza los números que ustedes van a tener que conseguir de base para conseguir la información y poder cargar los datos y definir si esto es conveniente o no es conveniente. Después podemos hacer un montón de jueguitos con la máquina, de tal manera de ver. Yo podría decir, si yo bajo el precio, seguramente va a bajar mi tasa interna de retorno, mi valor actual neto. Si yo uso acá una herramienta que tiene el Excel, que se llama análisis de hipótesis y buscamos objetivos, yo puedo decir, quiero saber cuándo
me da 0 si yo cambio la celda del precio. Entonces, fíjense, aceptemos por un minuto. Si el precio es 7.200 pesos, no 8.500 como estaba, mi valor actual neto me da 0. Porque está justo en el punto de equilibrio con el otro proyecto del 20%. Y mi tasa interna de retorno es del 20%, justamente la tasa de comparación. Entonces ahí hemos encontrado, usando el flujo de fondo, cuál es el precio mínimo que yo debería vender, ¿cierto?, para que mi negocio sea conveniente. De todas maneras, el precio del mercado era 8.500, por eso ustedes tienen una ganancia extraordinaria, pero con ese 7.203 ya el negocio funciona. Porque hemos buscado ahí el umbral de conveniencia, pero era simplemente con el objetivo de que ustedes me tienen que armar la planilla toda vinculada, de tal manera que yo le diga aumenta la demanda tanto, aumenta o baja el precio, para que veamos la sensibilidad. Pero ese es casi un detalle. Lo importante es que ustedes puedan, con esta planilla u otra similar, calcular todos estos datos que le van a permitir a ustedes calcular el flujo de fondos y a partir de ahí calcular los indicadores que hemos quedado con los cuales tienen que trabajar. Era eso nomás. Yo les pido que se vuelvan a juntar en grupo y vamos repasando qué es lo que han hecho, qué es lo que han visto. Hay algunos, no todos tienen los temas y algunos sé que ya han empezado a avanzar, así que pónganse a trabajar, ya voy a pasar el grupo.